Hoy vamos a resolver un examen. Es un examen de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. En este caso, es de la Comunidad Autónoma de Aragón. El examen es de la fase general de la asignatura de Matemáticas y corresponde a la convocatoria de junio de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son: sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, resolveremos un problema de geometría, función cuadrática, la parábola, probabilidad y estadística bidimensional. Y antes de comenzar a resolver el examen te recuerdo que si quieres seguir recibiendo más vídeos como este, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo, así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora vamos a comenzar a resolver el examen. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: una empresa de mensajería tiene 3 repartidoras que llevan los paquetes a los domicilios: Marina, Sara y Erika. Hoy Marina ha repartido el 30% del total de los paquetes que se tenían que repartir. Entre Marina y Sara han repartido los mismos paquetes que Erika y los paquetes que han repartido entre Sara y Erika son 280. Plantea y resuelve un sistema de ecuaciones para calcular cuántos paquetes ha repartido cada una. Vamos a plantear el ejercicio. En primer lugar, se definen las incógnitas. X es el número de paquetes que reparte Marina, Y es el número de paquetes que reparte Sara y Z el número de paquetes que reparte Erika. Por otro lado, vamos a traducir del español al lenguaje algebraico. Marina ha repartido el 30% del total de los paquetes. Algebraicamente lo expresaremos de la siguiente forma: X es igual a 0,3 por el total de los paquetes, que es igual a X más Y más Z. Por otro lado, entre Marina y Sara han repartido los mismos paquetes que Erika. En este caso, la ecuación será X más Y, que son Marina y Sara, han repartido los mismos paquetes que Erika, pues X más Y será igual a Z, que representa el número de paquetes que ha repartido Erika. Continuamos. Los paquetes que han repartido entre Sara y Erika son 280. La ecuación quedaría Y más Z igual a 280. Ya tenemos el sistema planteado. Lo que vamos a hacer en primer lugar es operar el paréntesis y trasladamos las incógnitas al lado izquierdo de las igualdades. Ahí tenéis. Al operar la primera ecuación 0,3 por x, nos queda 0,3x más 0,3y más 0,3z. Y al obtener la ecuación equivalente, pasando los términos todos a la izquierda, nos queda esa ecuación que tenéis en pantalla. 0,7x menos 0,3y menos 0,3z igual a 0. La segunda ecuación, x más y menos z igual a 0, y la tercera ecuación se queda igual. Lógicamente debéis hacer esto en vuestra libreta para aseguraros de que habéis entendido el proceso. Antes de comenzar a resolver el sistema de ecuaciones, voy a multiplicar por 10 la primera ecuación, porque no me gusta trabajar con números decimales. Al multiplicar por 10 la primera ecuación, me queda 7x menos 3y menos 3z igual a 0. Las otras dos ecuaciones se quedan igual. Y por otro lado voy a reordenar el sistema de ecuaciones. Puesto que lo voy a resolver utilizando el método de Gauss, me interesa o me conviene o me va a facilitar la tarea de la resolución del sistema el hecho de tener una ecuación en la cual el coeficiente que multiplique a la x sea un 1. Por eso la primera ecuación la voy a poner en tercer lugar, como veis ahí. La segunda ecuación la voy a poner en primer lugar y la tercera ecuación en segundo lugar. Ahí está ya la ordenación completa. Y ahora vamos a resolver el sistema mediante el método de Gauss. Por supuesto, hay muchas otras formas de resolver sistemas de ecuaciones como este de aquí, método de sustitución o incluso la regla de Cramer. Pero en este caso he optado por el método de Gauss. En otros vídeos utilizo otros métodos, basta que vayáis buscando por el canal.
Aquí tenemos el sistema de ecuaciones y lo vamos a expresar en forma matricial para resolverlo utilizando el método de Gauss. Si no sabéis cómo resolver un sistema mediante el método de Gauss y queréis aprender, no dejéis de revisar en mi curso de matrices. Seguro que os será de mucha utilidad. Está en las listas de reproducción. Una vez hemos escrito el sistema en forma matricial, vamos a hacer ceros tal como se hace en el método de Gauss. En este caso, haremos la fila 3 igual a la fila 3 menos 7 veces la fila 1. Podéis ver que en la fila 2 ya tengo un 0, por lo tanto, de momento ahí no necesito hacer ningún 0. Al hacer la operación me queda la matriz que tenéis en pantalla. Lo de siempre, no dejéis de hacerlo vosotros en vuestra libreta, y si seguís el proceso os aseguraréis de que sabéis hacer el ejercicio. Ahora, para hacer 0 en el último término, a la fila 3 le vamos a sumar 10 veces la fila 2. Ya tenemos, como podéis ver en pantalla, la matriz escalonada. Una vez disponemos de la matriz escalonada, deshacemos la matriz y volvemos a escribir el sistema de ecuaciones. Ahí lo tenéis. Ese sistema ya está escalonado y este tipo de sistemas tiene la ventaja de que, siendo equivalentes al primero que teníamos, es decir, tiene la misma solución, nos permite resolverlo fácilmente, ya que tenemos la incógnita z despejada. Por ello, vamos a resolver en primer lugar la incógnita z. 14z igual a 2800, al despejar nos queda z igual a 200. Por otro lado, conociendo el valor de z, tomamos la segunda ecuación, y más z igual a 280, sustituyendo el valor de z por 200, podemos obtener que y es igual a 80. Por último, cogemos la primera ecuación, sustituimos los valores de y de z y obtenemos el valor de x, que es 120. Pero cuidado, todavía no hemos terminado el ejercicio. Debemos dar la solución. Es obligatorio cuando estamos haciendo un ejercicio de este tipo. Diremos, Marina reparte 120 paquetes, Sara reparte 80 paquetes y Erika reparte 200 paquetes. El ejercicio dice lo siguiente. Dados los puntos A, 0, 4, B, menos 1, 3 y C, 2, 6, apartado A, halla la distancia entre los puntos A y B. Apartado B, halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y C. Apartado C, halla la ecuación de la recta que pasa por A y es perpendicular a la recta que pasa por B y C, hallada en el apartado B. Apartado D, halla la ecuación de la recta que pasa por A y es paralela a la recta que pasa por B y C, hallada en el apartado B. Como veis, muchos apartados. Vamos a resolver este interesante ejercicio. La distancia entre dos puntos se calcula como el módulo del vector que definen. Por ello, calculo el vector que definen los dos puntos restando extremo menos origen. Sería menos 1, 3, menos 0, 4. Restamos y nos queda el vector menos 1, 1. Al calcular el módulo obtendremos la distancia pedida. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado y sumados, tal como tenéis en pantalla. En este caso, menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. El resultado, ahí lo tenéis, raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la distancia entre los puntos A y B es raíz de 2 unidades. Para calcular el apartado B, lo primero que debo hacer es calcular la pendiente entre los puntos B y C, y a partir de ahí podré calcular ya la ecuación de la recta. La pendiente la calculamos con la fórmula que hay en pantalla, incremento de y partido incremento de x, que se puede escribir de forma desarrollada como ic menos ib dividido xc menos xb. Sustituimos los valores y podéis ver que obtenemos un valor de la pendiente igual a 1. Una vez conocemos el valor de la pendiente, vamos a calcular la ecuación de la recta utilizando la fórmula de la ecuación punto pendiente, que es esa que tenéis en pantalla. Y menos la componente y de uno de los puntos que nos den, igual a la pendiente por x menos la componente x de ese mismo punto que hemos usado antes para la componente y. En este caso, vamos a utilizar el punto 2, 6, que es el punto C, pero podía haber utilizado el punto B y me saldría la misma recta. La pendiente, lógicamente, 1. De manera que la ecuación de la recta nos queda
y menos 6 igual a 1 por x menos 2. Operamos para dejarla bonita, es decir, para despejarla ahí y escribir la ecuación de la recta en forma explícita. Y nos queda una ecuación que dice lo siguiente, y igual a x más 4. Y esa es la solución de este apartado B. La recta que pasa por los puntos B y C tiene por ecuación y igual a x más 4. Como curiosidad, os diré que podéis comprobar que habéis hecho el ejercicio bien si al sustituir el valor de x obtenéis el valor de y correcto. Por ejemplo, en el punto B, como es el punto menos 1, 3, si sustituimos la x por menos 1, podéis ver que nos quedaría y igual a menos 1 más 4 igual a 3, con lo cual la recta pasa por el punto B. Podemos hacer lo mismo con el punto C. Sustituimos la x por 2. 2 más 4 es 6, en efecto. Así hemos comprobado que la recta y igual a x más 4 pasa por los puntos B y C. Y de esta forma estamos seguros de que hemos hecho el ejercicio de forma correcta. Continuamos ahora con los apartados C y D. Ahora nos piden una recta que pasa por A y es perpendicular a la recta anterior. Para poder hacer este cálculo necesito calcular la pendiente perpendicular a la recta anterior. Se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla. La nueva pendiente es igual a menos 1 partido la pendiente original. De manera que la pendiente de esta recta perpendicular será m sub 2 igual a menos 1. Aplico ahora la ecuación punto pendiente igual que antes, solo que la pendiente que utilizaré es menos 1 y el punto será el 0, 4. Quedando la ecuación que podéis ver, y menos 4 igual a menos 1 por x menos 0. De nuevo volvemos a despejar la y para que la ecuación quede bonita y nos queda la ecuación de la siguiente manera, y igual a menos x más 4. Y esa es la ecuación de la recta pedida, que es perpendicular a la anterior y pasa por el punto 0, 4, y igual a menos x más 4. Vamos por el último apartado. En este caso nos piden una recta que sea paralela a la del apartado B. Si dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente, por lo tanto ya conozco la pendiente, m igual a 1. Puesto que pasa por el punto A, 0, 4, aplico la ecuación punto pendiente como he hecho en los dos apartados anteriores. Y me queda y menos 4 igual a 1 por x menos 0. Despejamos y obtenemos la ecuación y igual a x más 4, que es la misma que habíamos obtenido en el apartado B. La ecuación de la recta es y igual a x más 4. Y con esto terminamos este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una catapulta situada en una torre de asalto lanza un proyectil siguiendo una trayectoria parabólica dada por la función f de x igual a menos 0,01x cuadrado más 0,8x más 9. La variable x es la coordenada horizontal del trayecto del proyectil, medida en metros, y la variable f de x la altura del proyectil respecto del suelo, también en metros. Apartado A. Halla la altura máxima a la que llega el proyectil. Apartado B. Halla la distancia a la torre de asalto del punto en que impacta el proyectil en el suelo. Apartado C. Si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, ¿pasará por encima del proyectil o impactará en la muralla? Razona la respuesta. Vamos a resolver este interesante ejercicio, que es además bastante típico en estos exámenes en los cuales se trabaja con la función cuadrática. La altura máxima viene dada por el vértice de la parábola, que define la función cuadrática. Ello es debido a que el término cuadrático es negativo. Por eso sabemos que la parábola es invertida y que en el vértice se encontrará el máximo. El vértice se calcula con la fórmula Vx igual a menos b partido 2a, siendo a igual a menos 0,01 y b igual a 0,8. Aplicamos la fórmula y obtenemos que la componente x del vértice es igual a 40. El valor de la altura máxima se obtiene sustituyendo este valor en la función. F de 40 nos queda 25, como podéis ver en pantalla, ya que basta con sustituir la x por 40, obteniendo menos 0,01 por 40 al cuadrado, más 0,8 por 40 más 9, y podemos ya responder el ejercicio. La altura máxima que alcanza el proyectil es de 25 metros. Continuamos ahora con el apartado B. Halla la distancia a la torre de asalto del punto en que impacta el proyectil en el suelo.
El proyectil impactará en el suelo cuando la altura sea 0. Por ello, igualaremos a 0 la función y nos quedará una ecuación de segundo grado como la que tenéis ahí en pantalla. Menos 0,01 por x al cuadrado más 0,8x más 9. Igual a 0. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado tal como tenéis en pantalla. Operamos y obtenemos dos soluciones, una negativa y otra positiva. Lógicamente desechamos la solución negativa y nos quedamos con la solución positiva. X sub 2 igual a 90. Por lo tanto, el proyectil impacta en el suelo a 90 metros de distancia de la torre de asalto. Ni que decir tiene que todos estos cálculos debéis hacerlos en vuestra libreta, porque esto no es una película. Vosotros hacéis los cálculos y comprobáis que sabéis resolver bien esta ecuación de segundo grado. Continuamos con el tercer apartado. Si en x igual a 70 hay una muralla de 15 metros de altura, ¿pasará por encima el proyectil o impactará en la muralla? Razona la respuesta. Basta con sustituir en este caso en la función x igual a 70. Al sustituir obtenemos un resultado, como podéis ver en pantalla, de 16. Por lo tanto, el proyectil estará a 16 metros de altura, por lo que sí pasará por encima de la muralla. Pasará 1 metro por encima, justito, pero pasa. Y antes de pasar al siguiente ejercicio, os pongo aquí un pequeño bonus. Aunque no se pide, os muestro la representación gráfica. Os ayudará a comprender mejor el problema. Esta es la gráfica de la función cuadrática con la que hemos estado trabajando en el ejercicio. Podéis ver que la altura máxima que alcanza el proyectil es de 25 metros en el vértice. También podéis observar que el proyectil impacta en el suelo a 90 metros de distancia de la torre de asalto. Y ahí tenemos la muralla que estaba en x igual a 70. El proyectil estaba a 16 metros, como decía la solución, por lo que pasa por encima de la muralla. El ejercicio dice lo siguiente. En una empresa, el 35% de los productos fabricados se exportan a países pertenecientes a la Unión Europea. El 25% se exportan a países americanos y el resto se comercializa en España. 1 de cada 10 productos comercializados en España se revisa como medida de control de calidad. 5 de cada 20 productos destinados a otros países de la Unión Europea también se revisan. Y todos los productos enviados a países americanos se revisan. Si se elige un producto al azar fabricado por la empresa, apartado A, ¿qué probabilidad hay de que se comercialice en España? El resto de apartados los iremos leyendo y resolviendo más adelante. Vamos primero a centrarnos en este apartado A. En este caso, nosotros sabemos que la suma de las probabilidades debe ser 1. Por ello, la probabilidad de exportar un producto a la Unión Europea más la probabilidad de exportarlo a América más la probabilidad de que se comercialice en España debe ser igual a 1. Sustituimos las probabilidades. Debemos tener en cuenta que un 35% de probabilidad equivale en términos de probabilidad a 0,35, ya que no expresamos la probabilidad en porcentaje salvo que nos lo pidan. De manera que la probabilidad de que un producto se exporte a la Unión Europea es de 0,35 y a América 0,25. Despejamos la probabilidad de que se comercialice en España y obtenemos un resultado de 0,4. Y con esto ya hemos resuelto el primer apartado. La probabilidad de que el producto se comercialice en España es 0,4. Expresado en porcentaje sería el 40%. Continuamos con el apartado B. ¿Qué probabilidad hay de que el producto elegido se haya exportado a un país de la Unión Europea y no se haya revisado? Se construye un diagrama de árbol para poder contestar esta pregunta y las que van a hacernos a continuación. El diagrama de árbol tendría esta forma. En primer lugar, ponemos en la primera línea productos exportados a la Unión Europea, probabilidad 0,35, productos exportados a América 0,25 y productos comercializados en España 0,40. Y ahora, de cada uno de estos lugares vamos a poner dos ramas, que haya sido revisado o que no haya sido revisado. Si recordáis el enunciado, decía que de los productos exportados a la Unión Europea se revisaban 5 de cada 20 y por lo tanto no se revisan 15 de cada 20.
Eso es lo que significa la R con una línea horizontal arriba. En cuanto a los productos que iban a América, se revisaban todos. Por lo tanto, la probabilidad de que un producto sea revisado es 1 y de que no sea revisado el producto es 0. Respecto a los productos que se comercializan en España, la probabilidad de que sea revisado es 0,1 y de que no sea revisado 0,90. Se aplica ahora para hacer la probabilidad pedida el principio de multiplicación. La probabilidad de que un producto sea comercializado en la Unión Europea y no haya sido revisado es la multiplicación de los dos términos que hay en la rama correspondiente. Fijaos que lo he marcado incluso en el árbol. 0,35 por 15 veinteavos. El resultado es 0,2625. Es decir, la probabilidad será de 0,2625, que si habláramos de porcentaje sería 26,25%. En el apartado C nos dicen, ¿qué probabilidad hay de que el producto elegido no haya sido revisado en el control de calidad? Aquí debemos aplicar un teorema que se llama teorema de la probabilidad total. En este caso, ahí tenéis marcadas las situaciones en las cuales el producto no ha sido revisado. Sería la probabilidad de que haya sido comercializado en la Unión Europea por la probabilidad de que habiendo sido comercializado en la Unión Europea no haya sido revisado, es decir, 0,35 por 15 veinteavos, más la probabilidad de que se comercialice en España por la probabilidad de que no haya sido revisado cuando se ha comercializado en España. 0,40 por 0,90. De América no pongo nada porque es imposible que no se haya revisado el producto, ya que se revisan todos. El resultado lo tenéis en pantalla. La probabilidad será de 0,6225. Por último, en el apartado D nos piden ¿qué porcentaje de los productos fabricados en la empresa se revisa en el control de calidad? Pues los productos revisados se van a calcular esa probabilidad mediante la probabilidad del suceso contrario. Como ya sabemos cuál es la probabilidad de que no hayan sido revisados, diremos que la probabilidad de que sí hayan sido revisados es 1 menos la probabilidad de que no hayan sido revisados. Como podéis ver en la pantalla, la solución será 0,3775. Como me piden el porcentaje, ahora sí daremos la solución en forma de porcentaje. El porcentaje de productos revisados ha sido del 37,75%. El ejercicio dice lo siguiente. En un examen tipo test de 10 preguntas, se ha pretendido hacer cada pregunta más difícil que la anterior. Para comprobar si se ha logrado este objetivo, se quiere estudiar la correlación entre el número de pregunta y el número de personas que han respondido correctamente la pregunta. Para ello se ha obtenido la siguiente tabla. Apartado A. Representar los datos en un diagrama de puntos, deducir la relación entre las variables según la forma de la nube de puntos. Apartado B. Hallar e interpretar el coeficiente de correlación. Vamos allá. Lo que vamos a hacer con la tabla de valores es representar la nube de puntos. Ahí tenéis la gráfica, en el eje X el número de preguntas y en el eje Y el número de personas que han respondido correctamente. Ahí tenéis la nube de puntos. Podéis comprobar cómo he ido representando todos los puntos. Un 1,75, o sea, la primera pregunta la han respondido 75 personas, la segunda pregunta 60 personas, etc. A partir de ahí lo que podemos observar, lógicamente, es que la variable I, que es el número de personas que ha respondido correctamente la pregunta, va disminuyendo conforme avanza el número de preguntas. Por lo tanto, podemos decir que prácticamente el objetivo sí se ha cumplido. Es decir, hay una correlación en la cual, conforme avanzamos en el número de la pregunta, el número de personas que responden correctamente disminuye. Ahora, para cuantificar esa correlación, vamos a hacer el apartado B. Hallar e interpretar el coeficiente de correlación. Aunque este cálculo se puede hacer directamente con la calculadora o con el ordenador, como estamos en un examen debemos hacerlo con las tablas correspondientes. Ahí tenemos la tabla que nos han dado en el enunciado, solo que yo ahora he colocado las variables X e Y por comodidad.
Hay que completar esta tabla para poder calcular tanto las medias como las desviaciones típicas y la covarianza. Lo que vamos a hacer es añadir tres columnas. Una columna con x al cuadrado, otra con y al cuadrado y otra con x por y. Estas columnas se obtienen fácilmente a partir de los datos originales. La columna x cuadrado se obtiene elevando al cuadrado los datos de la columna x. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente. Lo mismo haremos con la columna de y al cuadrado. 75 al cuadrado es 5625, 60 al cuadrado es 3600, 50 al cuadrado 2500 y así sucesivamente. Por último, la columna x por y se obtiene multiplicando, tal como indica la operación, los términos de la columna x por los de la columna y. 1 por 75 es 75, 2 por 60 es 120, 3 por 50 150 y así sucesivamente. Por otro lado, debemos sumar todos los valores de cada una de las columnas. Ahí he puesto los resultados. Lógicamente esto se hace con la calculadora, porque de cabeza está bastante complicado. Ahora aplico la fórmula para obtener las medias de x y de y. La media de x es la suma de la columna de las x partido el número total de datos, es decir, 55 entre 10 igual a 5,5. Aplico la misma fórmula para la media de y. 470 entre 10 igual a 47. No dejéis de hacer esto por vosotros mismos, ya que así parece muy fácil, pero hay que coger facilidad y velocidad para hacer este tipo de cálculos, ya que si no el día del examen puede que nos falte tiempo. Se aplica ahora la fórmula para calcular las desviaciones típicas de x y de y. Ahí tenéis la fórmula de la desviación típica de x y ahí podéis ver cómo se aplica. La desviación típica de x es 385 partido entre 10 menos la media al cuadrado, que es 5,5 al cuadrado. El resultado es aproximadamente 2,87. Misma fórmula para la desviación típica de y. Raíz cuadrada de la suma de la columna de y cuadrado entre el número total de datos menos la media de y al cuadrado. Hacemos las operaciones y nos queda un resultado de 14,87. Además de las desviaciones típicas, debemos calcular la covarianza. Aplicamos la fórmula que tenéis en pantalla. Es la suma de la columna xy dividido el número total de datos menos el producto de las medias de x y de y. Al hacerlo obtenemos un valor negativo, menos 39,5. El hecho de que hayamos obtenido un valor negativo es lógico, porque conforme aumenta la variable x, disminuye la variable y, con lo cual parece que vamos por buen camino. Por último, rematamos. Se aplica la fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal, que es igual a la covarianza de xy dividido el producto de las desviaciones típicas de x y de y. Sustituimos los datos y obtenemos el resultado, menos 0,93, también negativo por el mismo motivo por el cual es negativa la covarianza. Por lo tanto, podemos decir que la correlación entre las variables es muy fuerte y además es inversa. Conforme aumenta una, disminuye la otra. Y es muy fuerte porque el valor está próximo a menos 1. Cuanto más cerca está el valor del coeficiente de correlación de 1 o de menos 1, más fuerte es la correlación. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis recibir más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo y podéis compartirlo con las personas que estén preparando esta prueba. Seguro que les viene muy bien. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.